Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Barraza Pantoja, soy del grupo Sexto X y vengo a hablar de la filosofía presocrática. Antes de comenzar, me gustaría explicar qué es la filosofía presocrática para un mejor entendimiento del tema. La filosofía presocrática es la primera etapa del estudio de la filosofía, ya que ésta se dividió en varias etapas. En esta, unos cuantos individuos comenzaron a pensar el mundo en una manera diferente al resto de las personas. También se puede decir que es la era de los filósofos anteriores a Sócrates. Ahora es momento de conocer a los primeros filósofos griegos, los primeros presocráticos. Viene siendo los filósofos milesios. El milesio es el gentilicio correspondiente a la ciudad de Mileto. Ahora voy a hablar del Tales de Mileto y los primeros filósofos. Como ya vimos en actividades anteriores, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo que existió. Decir que fue el primer filósofo significa que fue la primera persona, el primer ser humano, que buscó la explicación de las cosas de la naturaleza en otras cosas de la naturaleza, en lugar de buscarla en la acción de los dioses y espíritus, tales como es la mitología. Tales se interesaba por la astronomía y las matemáticas, también por el comercio, la política y la navegación. Esto debido a que la ciudad de Mileto era un importantísimo puerto comercial que recibía sin cesar barcos procedentes de Egipto, Persia, Palestina y también de otras ciudades griegas. Quizá lo que más se recuerda de la obra intelectual de Tales fue su búsqueda del principio de todas las cosas. Es decir, Tales se preguntó si había alguna clase de material de que estuvieran hechas todas las cosas. Este material, además, también tendría que servir para animar las cosas. Esto quiere decir que necesitaba darles vida para hacerlas moverse. Los griegos lo llamaron principio. Tales pensó que este material, el principio, era el agua. Los historiadores de la filosofía aún debaten qué quiso exactamente decir con eso. Pero más que la respuesta, lo que debemos apreciar fue la pregunta de Tales, que inauguró una nueva forma de ver al mundo, una nueva forma de pensar. Antes de él, nadie se había preguntado si las cosas tienen algo en común. Esta pregunta de Tales fue heredada por otros filósofos y así se empezó a conformar la filosofía como oficio y disciplina. Hay que mencionar en primer lugar a otros dos filósofos de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. El primero propuso que el principio de todas las cosas no era el agua, sino el aire. Anaximandro, en cambio, imaginó que existía una sustancia distinta a todas las conocidas, pero de las que todas, sin embargo, provenían. La llamó apeirón. Fijémonos en que, aunque dieron respuestas distintas, estos primeros filósofos trataron de responder a la misma pregunta de Tales. Él es el fundador de una nueva manera de pensar, de una nueva forma de ver el mundo. Un poco más adelante, otro filósofo, Empédocles, se opuso a Tales, Anaxímenes y Anaximandro, y propuso que no hay un material del que todo esté hecho, sino cuatro: agua, fuego, aire y tierra. Pero al continuar con la búsqueda de los principios de la realidad, a fines de cuentas, solo avanzó un poco más en el camino abierto por los filósofos milesios. Ahora hablaré sobre Parménides y el problema del cambio. Hubo filósofos que se apartaron del camino abierto por Tales y dieron un rostro distinto a la filosofía. Quizás el más notable de la que podemos considerar como la segunda generación de filósofos presocráticos sea Parménides, de quien solo sabemos que nació en Elea. Parménides fue un pensador que cambió el rumbo de la filosofía. Los pensadores posteriores a él dedicaron sus esfuerzos a encontrar soluciones para problemas algo distintos a los que fueron importantes para los filósofos de Mileto. Parménides partió de dos proposiciones aparentemente muy sencillas. La primera es el ser es y la segunda es el no ser o la nada no es. Estos dos enunciados parecen ser los más obvios y fáciles de entender que se hayan escrito. Sin embargo, Parménides se esforzó arduamente por comprenderlos en profundidad. Los tomó verdaderamente en serio y dedujo de ellos algunas conclusiones asombrosas. En primer lugar, si el ser es y la nada no es, entonces esto significa que el ser ha existido por siempre, o sea que es eterno. Porque de lo contrario, habría que suponer que el ser surgió de la nada en algún momento, lo cual es absurdo porque la nada no puede ser nada, y por supuesto no puede ser el origen del ser. Pero la conclusión de Parménides, que sorprendió, inquietó, obsesionó y hasta podemos decir que molestó a los filósofos posteriores a él, fue la siguiente: si el ser es y la nada no es, entonces el cambio es imposible, porque el cambio implicaría que algo que fuera dejara de ser y algo que no era llegara a ser. Pero si ya dijimos que el ser es y por lo tanto no puede dejar de ser, entonces eso, el cambio, es absurdo.
imposible. De igual modo, si nos tomamos en serio que la nada no es, tampoco sería posible que algo que no es, súbitamente adquiriera, por decirlo así, el ser. En conclusión, el cambio es imposible. A muchos de los filósofos que lo escucharon, sus conclusiones les parecían absurdas, disparatadas. Sin embargo, se daban cuenta de que no era tan fácil mostrar en qué se equivocaba, pues su razonamiento era riguroso e impecable. Lo que debemos notar es que, sin hacer uso más de su capacidad para pensar, Parménides concluyó que alguien mentía, o los sentidos, con los sentidos me refiero a la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, o la razón. Ahora voy a hablar sobre Heráclito y Demócrito. Una de las tradiciones más arraigadas entre los historiadores de la filosofía es considerar a Heráclito como el rival intelectual de Parménides. Y es que, en efecto, mientras que Parménides decía, nada de lo que es puede cambiar, Heráclito se hizo famoso por decir, todo, absolutamente todo, cambia. Pero en realidad, una lectura atenta de lo poco, muy poco, de hecho, que se conserva de lo que Heráclito escribió, revela que su postura no estaba tan alejada de la de Parménides. Porque para él, en efecto, todo lo que percibimos por los sentidos cambia. Pero nada de todo eso es la verdadera naturaleza. Ahora, según Heráclito, ninguna de las cosas particulares que podemos percibir, como por ejemplo esta pluma, esta botella o este dispositivo, nos revelan lo que es la naturaleza, esa realidad primordial que en su pensamiento corresponde a ser inmóvil e inalterable, incapaz de cambiar, propuesto por Parménides. De hecho, la otra frase por la que Heráclito es famoso, alguna más poética, es: a la naturaleza le gusta esconderse, ocultarse tras su velo. Quizás a nosotros nos parezca algo extraña esta idea de que la verdad profunda de las cosas de la naturaleza sea una especie de misterio que debamos resolver. Pero si ampliamos nuestra perspectiva, veremos que en realidad esta idea está íntimamente relacionada con la noción fundamental desde la que se construirá aproximadamente 2000 años después el método científico. Podemos verlo con tanta claridad en las ideas básicas de nada más y nada menos que Galileo Galilei, considerado por muchos como el padre de la ciencia moderna. Galileo reflexionó intensamente sobre el método que le estaba permitiendo revelar los secretos del universo. Podemos afirmar que, en cierto modo, Galileo comparte la visión de Heráclito, según la cual los secretos de la naturaleza están ocultos, y es necesario revelarlos a través de la razón. Pero agrega algo: que si queremos conocer esos secretos, la única vía segura y factible es la de los números, es decir, la de las matemáticas. Otro filósofo que tuvo una idea sorprendente, que se adelantó en más de 2000 años a la ciencia moderna, fue Demócrito. Demócrito aplicó todo su talento a la búsqueda de una solución al problema del cambio, planteado por Parménides. Y esta búsqueda lo orilló a concebir una idea que mucho tiempo después revolucionaría la ciencia y la tecnología de manera contundente e irreversible: el átomo. Ahora hablaré sobre los sofistas y Protágoras. Ya hemos insistido en que la filosofía y la democracia nacieron juntas. Pues bien, lo que ahora debemos agregar es que esas dos revoluciones vinieron, y no por casualidad, acompañados de otra, que viene siendo la educación. Filosofía, democracia y educación es ese precisamente el legado de los griegos. Y naturalmente, una vez que la educación apareció como idea y como proyecto, aparecieron los primeros educadores, los primeros maestros. Esos fueron precisamente los sofistas, ya que la palabra sofista se forma a partir del sustantivo griego sofía, que significa sabiduría. Aunque los sofistas no fueron estrictamente hablando filósofos, tuvieron un impacto profundo en la cultura y la filosofía griega. En las ciudades estadodemocráticas, la política se convirtió en una carrera abierta a todos, y para triunfar en ella, nada era más importante que el dominio de la retórica. La retórica es el arte de convencer a los demás, y los sofistas eran grandes maestros de la retórica. Los sofistas fueron los primeros que cobraban dinero a cambio de sus servicios de enseñantes. Es decir, fueron los primeros maestros profesionales de los que se tenga memoria. Quizás entre los sofistas el más importante, o más bien el más recordado, sea Protágoras. Protágoras se hizo famoso por afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. La postura de Protágoras conduce a problemas algo alarmantes, porque una cosa es que cada quien tenga derecho a decir si tiene calor o frío, pero ¿qué ocurre cuando lo que tratamos de determinar es, por ejemplo, si una teoría científica es válida?
Evidentemente, ese tipo de relativismo es incapaz de impulsar el conocimiento. Pero si damos a la afirmación de Protágoras un sentido más amplio, lo que parece estamos diciendo es algo mucho más profundo. Después de todo, lo que él dijo fue, el hombre es la medida de todas las cosas y no cada hombre es la medida de todas las cosas. La diferencia es notable. Con esta idea, en cierto modo, Protágoras se adelantó a filósofos muy importantes. Esa fue mi presentación.